Ok chicos, el último video de esta semana también es con respecto al tema de derivadas y como les mencioné, creo que fue en el primero, esto se trata de derivación implícita. Entonces vamos a ver qué significa derivación implícita y por qué es un tema importante. Como podrán ustedes haber notado, tal vez este no es un tema que uno por lo general ve, digamos, o por lo menos el tema de nosotros o el plan no lo contempla, pero sí creo que es algo importante. Para mí sí es algún criterio importante que lo podamos ver, ¿verdad? Y creo que y vamos bien en tiempo con respecto a la materia para verlo, ¿verdad? Entonces vamos con calma y vamos a ver qué significa derivación implícita. Un recuento rápido de qué es derivación implícita antes de entrar como en los ejercicios. La derivación implícita se dio a raíz de que hay algunas funciones, bueno, ecuaciones, en las que hay funciones que no están como tan a fácil de alcance. No sé si me voy a entender. Significa que, por ejemplo, si yo a ustedes les doy una función y les digo, bueno, despejen x, despejen y, despejen, no sé, una variable y x cualquiera, pues no, algunas no resultan tan complicadas, ¿verdad? Hay unas que, bueno, paso a multiplicar, paso a dividir, resto a ambos lados, sumo a ambos lados, aplico una raíz, tal vez una potencia, una cosa así. Entonces no se vuelven como tan complicadas, pero sin embargo hay muchas en las que hay funciones, como ya vimos en los videos anteriores, que hay composición de funciones que no me permiten como despejar la función que necesito, despejar la variable que necesito de forma tan fácil o de forma como tan, no sé, como tan obvia de percibir, ¿verdad? Entonces, por eso se dio la derivación implícita, para poder trabajar estos casos y poder derivar todo parejo, de manera que al final la función derivada o al final la variable derivada que yo necesito despejar o que yo necesitaba despejada, pues se pueda despejar de una manera más práctica. Entonces eso es lo que vamos a ver. Creo que les puse dos ejemplos y que hago yo y a ustedes les asigno uno. ¿Verdad? Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces, para este ejercicio, como les decía, o sea, la derivación implícita es como una cuestión donde nosotros derivamos y como si fuera una función más, ¿verdad? Como si fuera un f de x, un g de x, como si funcionara como un coseno, un seno, una tangente, lo que sea, ¿verdad? Muchos de ustedes podrán ver este ejercicio y decir, bueno, y si yo quiero derivar y, yo podría despejar y completamente, o sea, pasar el x cuadrado a restar y aplicar una raíz a ambos lados y ya me queda y ahora sí, derivar eso. Que es posible, ¿verdad? Es una opción bastante válida, no veo, o sea, no está prohibido hacerlo, pero sin embargo hay formas un poco más prácticas, ¿verdad? Como esta derivación implícita. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Entonces, primero tenemos que estar de acuerdo con respecto a quién estábamos derivando. Entonces vamos a derivar con respecto, vamos a escribirlo mejor porque ni yo misma me estoy entendiendo. Vamos a ver, derivar con respecto a x, o sea, x es mi variable, pero entonces significa que y depende de x. ¿Y qué significa que dependa de x? Significa que y es una función que está escrita en términos de x. Sin embargo, no sabemos quién es y, ¿verdad? Entonces, por eso es implícita, porque no sabemos realmente cómo derivar y si no sabemos cuál es su forma. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, ustedes han visto que por lo general nada más aplicamos la derivada y listo, pero vean que aquí tenemos una ecuación, tenemos una igualdad. Entonces, ¿qué pasa? Significa que yo, si hago algo de un lado, tengo que hacerlo del otro, porque es una igualdad, no puedo diferenciar o no puedo hacer un procedimiento del lado izquierdo sin alterar el derecho, porque es una igualdad. Entonces, como voy a derivar, por ejemplo, el x cuadrado y el y cuadrado que están a la izquierda, también tengo que derivar el 4 que está al lado derecho. Entonces, ¿qué hago? Derivo a ambos lados. Entonces, voy a ponerlo así como explícito de qué es lo que estamos haciendo. Como les digo, ya ustedes pueden directamente
aplicar la derivada y listo, ¿verdad? Entonces estoy derivando a ambos lados. Entonces lo que hago es derivar cada uno de los componentes. La derivada de x cuadrado, ¿cómo era? Bajo el 2, mantengo el x, le bajo un grado. 2 menos 1 es 1, entonces no pongo ningún exponente. Más, ahora sí, aquí viene la parte de la derivación implícita. Vamos a hacerlo por partes. Entonces, como y es como un tipo de función, pensemos en que y es una f de x, entonces en realidad tenemos aquí f al cuadrado de x, ¿verdad? Entonces ya esto debería decirnos que esto es una regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo, por ejemplo, una potencia y tengo una función, ¿verdad? Tengo una composición de dos funciones o de dos formas, ¿verdad? En lo que es el mundo de los reales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿cómo hacíamos, por ejemplo, en los videos anteriores? ¿Qué derivo primero? Derivo primero la potencia. Entonces, aquí igual bajo el 2, mantengo el y, que es la función, y le bajo un grado, que es 2 menos 1 es 1, ¿verdad? Y después, ¿qué hacía en la regla de la cadena? Ahora derivo el otro, que es, en este caso es f o en este caso es y. Entonces, ¿cómo queda eso? Como no sé qué forma tiene y, entonces yo digo que esto es y derivado. Y lo dejamos así. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es la forma de y, entonces no puedo derivarlo explícitamente como estábamos haciendo en las anteriores. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo sé que x cuadrado es x cuadrado, entonces yo sé aplicar la derivada de x cuadrado porque sé que es una potencia y sé cuál es la derivada de una potencia, entonces lo hacíamos como hicimos aquí en este primer caso. Pero como yo no sé si y es una potencia, no sé si es una trigonométrica, no sé si es una función logarítmica, como no sé nada de eso, tengo que dejarlo así explícito, como por ejemplo hicimos aquí arriba, ¿verdad? Que es la derivada de 4. Como si yo no conociera cuál fuera la derivada de 4, entonces la dejo así expuesta. Aquí lo mismo con y, no sé qué es y, no sé cómo funciona, pero entonces la dejo implícita, de que sí, la derivé, sepa Dios cuál es la forma que tiene esa derivada, pero está derivada, ¿verdad? Igual, y la derivada de 4, que es 0. Entonces, ¿uno qué hace en esto? Lo que uno busca es despejar la función y, ¿verdad? Entonces, vamos a despejar esta función. Entonces, paso todo lo que no sea y' de un lado. Entonces, por ejemplo, aquí es 2y por y' es igual a menos 2x. Esta función de aquí está multiplicando, pasa a dividir. Me equivoqué de color, aquí está. Entonces, y' es igual a menos 2x sobre 2y. Aquí si quieren, bueno, pueden simplificarlo, que significa que y' es igual a xy. Vuelvo a lo mismo, esto nos permite encontrar la derivada de una función implícita o una función que no conozco de una forma más práctica o más fácil. ¿Por qué? Porque si hubiéramos utilizado la idea que les di originalmente de despejar el y, ¿verdad? Pasar el x cuadrado a restar, aplicar raíz a ambos lados, pues nos queda un poco más larga, incluso nos queda una regla de la cadena un poco más, más brusca, ¿verdad? Porque tendría una raíz, tendría una función por dentro, ¿verdad? Es lo que es una cuadrática por dentro, entonces se vuelve un poco más complicada, ¿verdad? Y vean que aquí este procedimiento realmente no tomó mucho, nada más lo que sí nos tiene que poner a pensar es esta parte de aquí, ¿verdad? Como no sé quién es y, entonces lo dejo implícito, dejo por dicho que, ok, yo derivé y, no tengo idea de qué forma tiene, pero yo derivé y ahí está puesta con esa forma, ¿verdad? Entonces así es como se resuelve una derivación implícita. Aquí esta está un poquito más, como complejita. ¿Por qué? Porque, digamos, ya no es como tan directo el poder simplificar o, digamos, despejar el y. Se puede, por supuesto, se podría despejar el y y derivar normal, pero, se vuelve como un poco complicado, ¿verdad? Entonces, y hay funciones, hay ecuaciones en las que y definitivamente requiere muchos procedimientos para poder despejar y completamente, y entonces la derivada se vuelve pues muchísimo más compleja, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo otra vez por derivación implícita. Entonces
Otra vez, vamos a derivar. Derivar con respecto a x, ¿verdad? X es mi variable, lo que significa que y depende de x. Lo que significa que entonces y es como una función f de x, por decirles de alguna forma, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo despacito, ¿verdad? Entonces vean que aquí yo lo que tengo es un cociente, una regla del cociente, entonces eso tengo que tomarlo como en cuenta. Entonces, la regla del cociente que decía, la regla del cociente decía es la función de arriba derivada por la función de abajo menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo entre la de abajo al cuadrado. Verán, entonces vamos a hacerlo así. La derivada de y, no conozco quién es y, tiene una forma de f de x, pero ni idea de qué forma realmente es eso, entonces dejo y derivada, o la primera derivada de y también se le conoce, por la función de abajo sin derivar, que es x menos y, menos y, menos la derivada de lo de abajo, que esto es 1, ¿verdad? Menos, otra vez, no sé quién es y, entonces y', por la función de arriba sin derivar, que es y todo eso dividido entre x menos y al cuadrado. Esto es igual, y ahora derivo la parte de la derecha, que sería 2x más 0 por la constante, pero no es necesario ponerlo. Aquí sí vamos a simplificar o vamos a acomodar un poco mejor como la operación. ¿Por qué? Porque aquí sí queremos despejar y', ¿verdad? En su totalidad. Entonces, esta de aquí la voy a pasar a multiplicar, ¿verdad? Entonces esto los voy a distribuir, ¿verdad? Igual que este. Entonces esto es x, y', ahí ese prima me salió así, pero desastrosísimo ahí. Menos y'. Ojo, aquí y por y' no es como los reales que mantengo la base y sumo los exponentes. No, porque son dos funciones diferentes. Porque tengo y, que es la función original, y tengo y', que es la función derivada, ¿verdad? Entonces no puedo, no puedo hacer 1 más prima, ¿verdad? No puedo sumar ese tipo de cosas. Luego es menos y, menos por menos da más, y por y' es igual a 2x menos y al cuadrado. No es necesario efectuar el producto notable, no es necesario, no lo hagan. Y vean que aquí estos dos se me cancelan, ¿verdad? Entonces es más fácil despejar el y, porque entonces aquí me va a quedar, voy a dejar todo y' de un lado y el resto del otro. Entonces aquí me va a quedar x, y' es igual a 2x menos y al cuadrado más y. Y esto está multiplicando, lo pasa a dividir, entonces y' es igual a 2x menos y al cuadrado más y, todo eso dividido entre x. Recordemos, derivación implícita, ¿qué es? Es derivar una función dependiendo o valga la redundancia también en forma de ella misma, ¿verdad? O sea, vean que y' depende de x, pero también depende de la función y como tal, ¿verdad? Que están aquí, por ejemplo, están aquí esta y esta, ¿verdad? Entonces la forma práctica de trabajar derivación implícita es despejar el y ya en su forma simple, perdón, ya el y', una vez que está todo derivado, despejarle y averiguar cuál era la derivada, ¿verdad? Y creo que eso sería por ahorita. Entonces voy a dejarles un ejercicio que está en la siguiente diapositiva. Y ahora a ustedes les queda esta. Vean que tanto aquí como acá, bueno, aquí también, pero vean que estas dos primeras, el seno bueno, sen de y y logaritmo de y, todo eso al cuadrado, vean que ahí no pasa como en las anteriores, no es tan fácil, por ejemplo, despejar y como para decir, bueno, mejor primero despejo y luego la derivo. Vean que aquí no es tan práctico. En las anteriores sí, en las anteriores pudimos haber despejado y luego derivar,
pero en esta no, por eso es que existe la derivación implícita. Cuando el y está tan complejo de poder despejar, pues se deriva así, y de esa forma entonces uno puede realmente sacar como un y' y poder despejarlo. Entonces este va a ser como el ejercicio de ustedes junto con los otros videos, y entonces los estaríamos revisando pues la otra semana.